Ilustrísimas e ilustrísimas autoridades, señoras y señores, como presidente de Nueva Economía Forum tengo el placer de darles de nuevo la bienvenida al Forum Europa que organizamos con la colaboración de BT, Asisa y Red Eléctrica de España. Hoy tenemos de nuevo el placer y la especial satisfacción de recibir al alcalde de Barcelona, don Jordi Hereu, al que va a presentar, y también esta es una buena razón para estar muy satisfechos, don Enric Juliana, director adjunto de La Vanguardia y delegado de este periódico en Madrid. La tribuna es suya. Muy buenos días. Decir que no es este el lugar habitual de un periodista, del corresponsal de La Vanguardia en Madrid, como me suelen decir muchas veces algunos amigos, pero también es un honor hoy poder presentar al alcalde de Barcelona en este foro. En primer lugar, porque mi ciudad podríamos decir que es Barcelona, aunque yo no soy nacido en Barcelona, soy de Badalona, y esto quienes conocen un poco Cataluña saben que es un rasgo que para los de Badalona tiene cierta importancia el de poder decir que no somos exactamente de Barcelona. Pero bueno, es también mi alcalde, es el alcalde de la ciudad donde está radicada La Vanguardia, que es el diario de Cataluña, y a su vez el momento político es tan suficientemente interesante como para que hoy la presentación del alcalde de Barcelona en Madrid pues revista un interés suplementario. El señor Hereu es nacido el 14 de junio de 1965 en Barcelona, hijo de una familia proveniente de fuera de Barcelona, de la comarca del Pallars Jussá, y nacido en el casco antiguo de Sant Gervasi. Esto, para quien no conozca Barcelona, la ciudad de Barcelona, incluso no conozca Cataluña, tiene una significación especial porque Barcelona históricamente se ha hecho así. O sea, Barcelona es una ciudad de emigración, fabricada sobre la base de la emigración, pero de distintas capas de emigración y también de la emigración catalana, de las personas, de las familias que por distintos motivos a lo largo de la historia pues han marchado de sus comarcas, de comarcas interiores de Cataluña, y fueron a Barcelona pues para prosperar, para trabajar, y los cascos antiguos de los viejos municipios de los alrededores de Barcelona, Sant Gervasi es uno de ellos. Sant Gervasi fue municipio autónomo hace muchos años, pues han fabricado históricamente lo que a veces en Cataluña empleamos la expresión la menestralía, es decir, una clase media basada en el trabajo, basada en los oficios, que ha dado pie a uno de los sustratos, creo yo, importantes de la sociedad catalana, esta sociedad catalana compleja que a veces es difícil de comprender y también de explicar. Por lo tanto, Jordi Hereu pertenece a este mundo, es un hombre que viene del mundo de la menestralía catalana, instalada en Barcelona, instalada en estos núcleos antiguos de la ciudad que no pueden resumirse nunca. Este es otro a veces de los tópicos, es decir, el centro de Barcelona, donde está la quinta esencia de Barcelona, está en el Eixample. Esta es la visión, es la primera visión. No, hay más centros, hay centros más pequeños, más diminutos, que también condensan cosas importantes de lo que es la ciudad. Jordi Hereu viene de este mundo, es una persona que desde este mundo, pues de joven, como muchas personas de su generación, he dicho que nació en el 65, pues entró en contacto con la política de una manera un poco que a mí, repasando su biografía, me ha recordado un poco la del actual presidente del gobierno, que ha confesado en alguna ocasión que se interesó por el Partido Socialista a partir de un mitin, de asistir a un mitin de Felipe González, si no recuerdo mal. Este fue uno de sus primeros contactos con el discurso político, con la política. En el caso de Jordi Hereu, él ha explicado de que su primer interés por la política, o al menos de joven, fue en el momento que asistió a un mitin de Josep Pallach, líder del socialismo democrático catalán, que ahora no voy a detallar porque entraríamos en
fin, nos tendríamos que extender demasiado, pero una de las personas importantes en la reconfiguración del socialismo en Cataluña en aquella fase magmática de los años 70, y él, una persona yo creo muy importante y que por desgracia para el país murió poco antes de las elecciones del 77. Posiblemente si no se hubiese dado esta circunstancia, la política catalana probablemente hubiese sufrido una evolución algo distinta a la que tuvo después. Jordi Hereu, pues evidentemente, pues realizó sus estudios, es licenciado en Administración de Empresas, realizó estudios complementarios en ESADE y ha desarrollado a lo largo de su carrera profesional pues distintas labores, la mayoría de ellas relacionadas en la gestión de la ciudad. Empezó trabajando en la empresa Port 2000, que es una empresa que gestiona la nueva zona de actividades logísticas del puerto de Barcelona. De aquí ya pasó a la administración municipal como gerente del distrito de Las Corts, luego fue responsable de la seguridad y de la movilidad en Barcelona, es de alguna manera el responsable de que Barcelona hoy tenga este aspecto holandés cuando uno la visita, que está llena de bicicletas que te atropellan por la diagonal, pero está bien porque es un signo de civilización y de modernidad muy interesante y que subrayan la idea de Cataluña y de Barcelona como la Holanda del Sur. Eso también merecería otra sesión. Ha sido teniente de alcalde y en estos momentos es alcalde en unos momentos políticos que yo no quiero subrayar porque ya están en la mente de todos, momentos de fuerte competición política en Cataluña, de reconfiguración de los espacios políticos que tendrá en las próximas elecciones municipales un momento importante, como lo será, por otro lado, en el resto de España cuando estas elecciones se celebren en mayo. Decirles solo, y ya para concluir, de que Barcelona es una ciudad, a mi modo de ver, hoy vista desde Madrid, es la ciudad en la que actualmente resido desde hace ya más de 6 años, a mi modo de ver, paradójica. Fíjense, y con esto concluyo. Barcelona es una de las grandes capitales españolas, la segunda ciudad de España, y se caracteriza en estos momentos por tener una hacienda saneada. Una hacienda saneada. Con problemas sociales, evidentemente, pero sin algunas emanaciones exageradas de los problemas sociales, como puede ser esta favela que existe en los alrededores de Madrid, de la cual la prensa capitalina habla lo justo, que es la Cañada Real. En esta campaña última en Cataluña ha habido vídeos, esto se ha puesto de moda, yo no sé si con gran fortuna, pero los vídeos de Internet han sido un poco las novedades. Imagínense si en Barcelona hubiese una deuda de 7.200 millones de euros y una favela a 30 kilómetros de la ciudad, ¿qué vídeos se habrían hecho en la campaña catalana? Digo esto con un ligero toque de ironía, simplemente para poner de relieve los contrastes, y a partir de ahí me freno porque los contrastes los ha de desarrollar el alcalde. Muchas gracias. Gracias y buenos días, presidente del Fòrum de Nueva Economia, senyor José Luis Rodríguez. Moltes gràcies, Enric Juliana, per la presentació i l'explicació breu del que pot ser una de las imatges d'un model de ciutat. Yo les quiero agradecer muchísimo su asistencia en este desayuno, en esta semana tan interesante, también yo creo que tan importante, en la que están sucediendo tantas cosas en pocos días, después de un fin de semana en el que Cataluña ha decidido su futuro. Yo lo que quiero es expresar mi punto de vista como alcalde de Barcelona, también como miembro del Partit dels Socialistes de Cataluña. En este momento quisiera expresar mi punto de vista para compartirlo con usted, para contrastar sobre el momento presente de Cataluña, sobre las perspectivas de Cataluña, sobre el futuro del PSC y del socialismo en Cataluña, y sobre Cataluña y el futuro del PSC, el papel, el rol que tiene que jugar
el proyecto de Barcelona, el proyecto de la ciudad de Barcelona. Y sobre estos tres pilares yo quiero desarrollar mi intervención. La verdad es que hace 3 días que Cataluña ha hablado con tranquilidad y con mucha claridad. Hace 2 días quien habló con claridad y mucha tranquilidad fue el Barça. Pero yo esta mañana no hablaré de esto, sino de lo que sucedió el domingo, en el que los catalanes se expresaron con una normalidad democrática, pero con mucha claridad. Y en este sentido, Cataluña apostó de manera clara por el cambio. Tenemos un partido, una coalición, que es Convergència i Unió, que ha obtenido 62 representantes de un Parlamento de 135, con más del 38% de representación, con un aumento y una presencia mayoritaria en todas las comarcas, en todas las provincias de Cataluña. Efectivamente, 1.190.000 catalanes han apostado por el cambio a través de la opción de Convergència i Unió. Frente a Convergència i Unió, el Partido Socialista, el Partido Socialista de Cataluña, ha obtenido 28 diputados, 570.000 catalanes han seguido apostando por el PSC, lo que representa el 18,32% del apoyo total. Es un mínimo histórico en la historia electoral de las elecciones autonómicas, es un mínimo histórico del PSC. La izquierda ha perdido 22 diputados, para describirlo brevemente, que han ido a parar a Convergència i Unió, al Partido Popular y también a una nueva fuerza política, difícil de calificar, en todo caso, de independentismo pues, rápido, Solidaridad independentista. 22 diputados menos de la izquierda, 22 diputados más del bloque, del centro y la derecha de nuestro país. El PSC ha perdido un 28% de los votos, 225.000 votos menos que en el 2006. Los primeros análisis hablan de trasvase de votos a Convergència i Unió, al Partido Popular, a la abstención y al voto en blanco, de manera básica. Sin duda, quizá en algún espacio concreto podría haber algo a Ciutadans, y yo creo que de manera sensible a ningún otro partido. ¿Por qué se ha expresado de manera clara un deseo de cambio en Cataluña? Pues efectivamente el primer factor, no en importancia, pero un factor importante, es lo que afecta a cualquier gobierno en el mundo democrático occidental, que es la crisis económica. La crisis económica está afectando a cualquier fuerza que en estos momentos tenga responsabilidad de gobierno. Por sus efectos sociales, porque los gobiernos están tomando medidas de ajuste necesarios en muchos casos, pero difíciles de expresar, de convencer a sectores sociales que son la base social tradicional del Partido Socialista, donde la crisis económica supone falta de horizonte para mucha gente. Yo lo viví un día de la campaña electoral. Yo visité un barrio de Barcelona en el que hemos sumado todas las políticas públicas de igualdad, de promoción, de inserción de un barrio aislado de la ciudad en el resto de la ciudad. Y visitamos un barrio que no tenía metro y ahora tiene metro. Visitamos un centro para gente mayor, una ludoteca, una biblioteca, una guardería, la mejora de una instalación deportiva, la rehabilitación integral de lo que eran casas baratas de los años 20 en nueva vivienda pública. O sea, era un ejemplo de un barrio donde efectivamente se habían concentrado muchas políticas progresistas públicas. Pero por la calle, a la vez que los ciudadanos reconocían estas evidencias, también te explicaban que en su casa, un matrimonio de 2 personas mayores, me explicaban que tenían 3 hijos, ni 1 ni 2, sino 3 hijos, en paro y en casa. De manera que cuando alguien en su familia, matrimonio de personas mayores, te explica que tiene 3 hijos en paro y en casa, seguramente brilla menos
el metro, brilla menos el centro para personas mayores, brilla menos la rehabilitación integral de un barrio. Estos son los efectos económicos que afectan a Cataluña, que afectan a España, que afectan a cualquier país democrático. El segundo gran factor es que lo que se llamó el govern d'entesa, el gobierno de entendimiento, de acuerdo, ha pasado a ser al final del mandato el tripartito. El tripartito, que fue un acuerdo de las izquierdas en Cataluña en el 2003 para iniciar una nueva etapa, que yo creo que ha impulsado muchísimas políticas, yo como alcalde puedo certificar, muchísimas políticas, yo creo que indispensables en una Cataluña que ha crecido en población, que ha crecido en complejidad y que era necesario el impulso de muchas políticas progresistas. Pero que en cambio, digamos, los que hemos dado apoyo a los diferentes partidos, básicamente al Partido Socialista y a Esquerra Republicana, no nos hemos visto reflejados en una coalición de un gobierno que no ha generado una cultura, un relato común. De manera que el tripartito finalmente ha sido un proyecto estratégico para la gobernabilidad de Cataluña del que dos partidos han renunciado antes de empezar la campaña electoral. De manera que a una buena gestión ha habido un gran ruido mediático. Y efectivamente, por razones objetivas, a veces también exageradas, pues el ruido mediático, lo que ha sido la cohesión, no se ha vislumbrado. Diría estos días se está analizando, un gobierno que cada semana cambia de portavoz, por una lógica de cuota, y que no expresa un portavoz permanente de gobierno, pues tiene una cierta dificultad para expresar un proyecto común de gobierno. Y efectivamente, al final, dos de los líderes de las fuerzas políticas que sostienen el tripartito ya no estaban en el gobierno, sino que eran líderes desde fuera del gobierno. Bueno, efectivamente, el tripartito es el segundo gran factor de deseo de cambio. El otro diría que es el cansancio, el desgaste, la indignación y la perplejidad en torno al proceso de aprobación y de sanción del Estatuto. De manera que la crisis del encaje entre Cataluña y España, pues efectivamente también ha generado incertidumbre y la búsqueda de un cambio en Cataluña, en muchos sectores. Habría otros factores, más tácticos, de campaña, etcétera, pero yo creo que los tres factores fundamentales del deseo del cambio ha sido, por debajo de todos los fenómenos, la crisis económica, sus efectos, el tripartito, yo diría que también la crisis un poco institucional de proyecto colectivo. Se ha apostado por un gobierno fuerte, de cambio, un gobierno que ha sido votado masivamente en Cataluña y también en Barcelona, de manera que es mi gobierno y Artur Mas es nuestro nuevo presidente de Cataluña. Yo el lunes le felicité. Le había expresado anteriormente, por carta a todos los candidatos, les había hecho llegar la agenda estratégica de la ciudad de Barcelona, el plan estratégico metropolitano del área de Barcelona, porque creo que la agenda de Barcelona y del área metropolitana es una componente fundamental de la estrategia de la Cataluña del futuro. Y cualquier candidato o presidente de la Generalitat tiene que conocer, para incorporar en el proyecto de Cataluña, el proyecto de área metropolitana de Barcelona. Y después, la verdad es que le expresé la colaboración de Barcelona en un objetivo que tiene que ser común, de instituciones y también de partidos políticos, que es la superación de la crisis económica, como condición indispensable para poder desarrollar muchísimos otros proyectos en Cataluña y en Barcelona. De manera que colaboración para superar la crisis, también he expresado la defensa de Barcelona y de todo aquello que se ha conseguido los últimos 7 años en Barcelona desde el Gobierno de Cataluña, que ha sido un salto fundamental, poco conocido, pero como alcalde expreso que fundamental, que habrá hecho posible algo que seguramente no veremos, por suerte,
que es la generación de la fractura social y, por tanto, la fractura de un país diverso, múltiple, que ha crecido muchísimo en población y en diversidad y en procedencias como es Cataluña. El tripartito ha evitado la fractura social. Y espero que nunca lo podremos demostrar porque no haya fractura social. Pero ahora se ha apostado por un gobierno fuerte y de cambio. Al PSC, con un 18%, con una representación por debajo de lo que siempre habíamos aspirado, ha iniciado un proceso de renovación estratégica, organizativa, programática, de liderazgo. El paso de José Montilla, que dio el mismo domingo, renunciando a acceder como primer secretario en un proceso de renovación en un congreso, lo que confirmó al día siguiente, renunciando al acta de diputado. Por tanto, la no presencia institucional abría paso, facilitaba un proceso que nos tiene que llevar a una reflexión estratégica del socialismo en Cataluña, del PSC, para los próximos años. Yo creo que el objetivo de esta reflexión, que junto con el otro gran objetivo, que es ganar las elecciones municipales como consecuencia de que ganen nuestros proyectos en las ciudades y en los pueblos de Cataluña. Estos son los dos grandes objetivos que tenemos. Uno tiene fecha fija, 22 de mayo. Tenemos que construir proyectos de futuro en nuestras ciudades en base al trabajo que el municipalismo, los alcaldes y alcaldesas han trabajado en este mandato. Mandato difícil, en el que el municipalismo nuevamente también ha sentado las bases de la cohesión desde abajo, desde los barrios. También tarea nada fácil, muchas veces poco agradecida, y que su gran éxito es que justamente no salga a relucir lo que sería la fractura social en los barrios de Cataluña, también de España. Yo creo que el objetivo de esta renovación estratégica, organizativa, de liderazgo, programática, tiene que tener como objetivo básico el recuperar la centralidad política, social y cultural del PSC. Y este es el objetivo de un partido que tiene vocación de gobierno y que desde hoy mismo tiene que aspirar, como resultado final de todo un proceso, a poder gobernar en condiciones diferentes la Cataluña del 2014, en condiciones de acceso a una mayoría, en otras condiciones diferentes de la fórmula que durante 7 años hemos ensayado. Y esto implica el hacer el esfuerzo de todo tipo de reflexión, de trabajo social, de trabajo político, para recuperar esta centralidad, que significa representar a más gente, a más sectores más diversos de Cataluña, con el ánimo de asumir más responsabilidad. Representar a más gente, que es tarea no fácil en una sociedad diversa, compleja, moderna o más que moderna, y asumir la responsabilidad. Solo con la centralidad se obtiene la mayoría. En Cataluña, en España, en Barcelona y en Madrid. Y efectivamente el PSC tiene condiciones para ser referente de la centralidad. Es verdad que en el esquema, todos los estudios sobre ubicación de los ciudadanos en el esquema españolidad, catalanidad, o la referencia ideológica izquierda-derecha, pues el PSC se ubica, los ciudadanos nos ubican como proyecto en la posición intermedia, donde catalanidad y españolidad están muy equilibradas y donde la ubicación en el centro izquierda de los ciudadanos coincide con la ubicación en el centro izquierda del PSC. Este es el posicionamiento y este es el objetivo al que nosotros tenemos que ubicarnos. Seguramente en algunos aspectos nos hemos desenfocado y tenemos que asumir el reto de la centralidad política.
Por tanto, de acoger en un proyecto renovado la mayoría social que hay en Cataluña. Yo les quiero comentar algunos factores de centralidad. Es mi opinión personal en este necesario debate. Debate que yo creo que no se puede hacer en 2 días. Uno puede hacer un congreso en 3 semanas para cambiar 2 personas de un partido. Pero hacer una reflexión estratégica precisa de más tiempo y de mayor tranquilidad y de mayor serenidad. Yo creo factores de centralidad. ¿Qué nos aproximará a la centralidad política en Cataluña? En primer lugar, expresar, ahora ya no desde el Gobierno de Cataluña, sino desde la oposición, que nuestro principal objetivo es superar la crisis económica. De manera que la obsesión que yo siempre he visto en el presidente Montilla, que era su elemento central, su preocupación más básica, seguramente porque vivió como alcalde de Cornellá en los años 80 lo que supone la crisis económica. El primer gran objetivo que nos aproximará a la centralidad política es trabajar para superar la crisis económica. Esto supone, además, trabajar para el cambio de modelo productivo, trabajar en cambios estructurales y superar la crisis económica. Esto supone, en mi opinión, que en el Parlamento de Cataluña el PSC lo que no aplicará es la tesis de cuanto peor, mejor, sino que tiene que aplicar la tesis de que el objetivo de superar la crisis es un objetivo de todos, absolutamente compatible con el control, la fiscalización de la acción de gobierno y, efectivamente, el control de que en la gestión de la superación de la crisis no haya retrocesos que tengan la crisis como gran coartada. Por tanto, recortes allí donde no tienen que haber recortes, o la aplicación bajo la excusa de la crisis de elementos de tirar hacia atrás, elementos que para mí son fundamentales. Nosotros no practicaremos el cuanto peor, mejor. Creo que ningún partido de la oposición debería aplicar la política en estos momentos de cuanto peor, mejor. Porque esto aleja a uno de la centralidad política, al menos a medio y largo plazo. El segundo factor que para mí aproxima el PSC, tendrá que aproximar a la centralidad política, la defensa del estado del bienestar desde el reformismo, sin sacralizar instrumentos y sin aceptar falsas coartadas. La crisis como la gran coartada para eliminar todo aquello que uno cree que es absolutamente accesorio. Yo creo que la mejor defensa del estado del bienestar es aquel que se hace desde el rigor, pero también desde la capacidad de reforma, ambas cosas. Y será uno de los grandes objetivos de los próximos años y de la izquierda europea en su globalidad. El tercer factor es hablar claro y hablar de manera coherente con nuestros valores y expresar el proyecto político, sus valores, las políticas concretas que propugnamos para solucionar las preocupaciones, los problemas objetivos de nuestros ciudadanos. De manera que es autonomía de proyecto y es hablar de las preocupaciones reales de los ciudadanos, sin complejos, también sin populismos, que es nuestro. El populismo es el principal adversario en estos momentos de sociedad diversa y en crisis. Nosotros tenemos que hablar de lo que preocupa a la gente. Si a la gente le preocupa las múltiples inseguridades, tenemos que hablar y afrontar las inseguridades. Si a la gente le preocupa la diversidad, la gestión de la diversidad, la transición hacia una sociedad diversa pero con proyecto compartido, nosotros tenemos que afrontar estos retos. De manera que hablar desde los valores, nuestros valores y de nuestras políticas. En esta campaña se ha hecho demasiado tarde. Y por tanto es uno de los elementos que a nosotros yo creo que nos ha fallado. Lo hemos hecho, pero demasiado tarde. Hablar claro, digo. Y en esto yo diría que el PSC
y los socialistas y la izquierda en general tendremos que hacer seminarios sobre política y comunicación de masas en sociedad moderna. Porque efectivamente, cómo expresamos, cómo defendemos, cómo convencemos de nuestros valores en esta sociedad tan mediatizada. Pues la izquierda en general tenemos algún problema. Porque ya he oído demasiadas veces que, hombre, hacerlo lo hacemos bien, pero nos comunicamos mal. De manera que seguramente a toda la izquierda, desde Obama hasta el PSC, pues tenemos algunos problemas. Leo o veo demasiados canales de una cierta ideología que en la sociedad es absolutamente minoritaria y que tienen una sobrerepresentación. Y veo muchísimos sectores sociales que no acaban de tener su proyección, o que en todo caso están infrarrepresentados en el debate público, en la comunicación. Pero esto es un reto que tenemos en general la izquierda, yo diría en todo el mundo. Cuarto factor que nos tiene que aproximar a la centralidad política, expresar con naturalidad nuestro catalanismo. No hay centralidad política en Cataluña fuera del catalanismo. Lo que sucede es que el catalanismo es diverso y es plural. Y desde siempre, la tradición mayoritaria del catalanismo ha sido la lucha, la defensa, el desarrollo del autogobierno, de la capacidad de desarrollo de Cataluña desde instituciones públicas, al igual que la implicación en la proyección, la construcción de un proyecto común español. Y esta ha sido la corriente mayoritaria del catalanismo. Lo ha sido y yo creo que lo sigue siendo. De manera que uno de los factores de centralidad es defender el catalanismo que el PSC expresa. En las dos dimensiones, y en la que no tenemos que sacrificar una dimensión por la otra. Este famoso debate que tiene tanto morbo periodístico, las dos almas, pues yo expreso, pues yo no tengo dos almas y soy militante del PSC. Y creo que ambas almas, que son una, son las que tienen que proyectarse. Y no se puede confrontar una con la otra. Y saldría mal el PSC de un congreso en la que una ganase a la otra. Y esto yo creo que para mí es un elemento que creo que es relevante en el debate de los próximos meses. Significa muchas cosas. Significa la defensa, efectivamente, del estatuto, de la proyección, de construir sobre el estatuto una estrategia. Significa trabajar para conseguir mayor unidad de todo el catalanismo. Venimos de unas elecciones donde los partidos ya no solo han contrastado políticas de sanidad sectoriales, sino que cada uno tenía una concepción diferente de la Cataluña del futuro. O sea, un proyecto estratégico de país diferente. Esto que está muy bien, muy diverso, para el catalanismo, hombre, es de una enorme debilidad. Porque unos quieren referéndum ya dentro de 4 días, declaración unilateral, otros quieren esperar algo más, otros se han salido del estatuto para expresar el concierto. Bueno, nosotros estamos en la defensa de aquel punto común, mínimo común denominador, que en el 2006 aunó al menos un sector mayoritario. No muy mayoritario, pero mayoritario de la sociedad catalana. Bueno, este es otro, yo diría, otro de los retos. El catalanismo significa mayor visibilidad del PSC en Madrid, mayor visibilidad del trabajo que desarrollan nuestros parlamentarios, mayor presencia de gente del PSC en las estructuras de gobierno del Estado. También esto es catalanismo del PSC. Y esto es lo que nosotros, yo creo que hemos aprendido en un proceso histórico que hemos estado presentes en todas las administraciones. A veces parecía que una dimensión tenía que ir contra la otra. Y no. Nosotros tenemos que aspirar, triunfamos cuando desarrollamos toda la estrategia. Y uno no subordina una estrategia a la otra. No es fácil, pero yo creo que nosotros tenemos que trabajar en esta concepción del catalanismo. Entre otras cosas, el catalanismo significa más instituciones del Estado en Barcelona.
hemos inaugurado la Comisión de Mercado de Telecomunicaciones. Yo aspiro a tener en Barcelona más instituciones del Estado, como expresión de una concepción autonómica federal del Estado. Y creo que también esto es nuestro catalanismo. Finalmente, en quinto lugar, para nosotros aproximarnos a la centralidad política, nosotros tenemos que expresar nuestro compromiso con los sectores sociales que es necesario proteger, que es necesario que los protejamos en momentos de más incertidumbre y de mayor complejidad, de mayores temores. Ahora, con igual intensidad que defendemos a sectores que se tienen que proteger, con igual intensidad nosotros tenemos que expresar nuestro compromiso con los sectores sociales que es necesario, en este caso, no proteger, sino impulsar, dinamizar, animar. De manera que trabajadores que se forman de manera permanente, emprendedores, creativos, innovadores, la gente que arriesga, es gente que tiene que formar parte del proyecto del PSC. Porque si no hay este segmento con el PSC, difícilmente serviremos más y mejor a los sectores que hay que proteger. Nosotros tenemos que ser el proyecto de la innovación social, la innovación económica, la innovación cultural. Y esto supone ampliar fronteras de nuestro partido, aumentar el grueso de nuestro proyecto político. Estos son algunos factores que nos tienen que llevar a la centralidad política y, en consecuencia, a la mayoría política en Cataluña. El socialismo no puede perder la voluntad y la capacidad de reinventarse desde la ambición, arriesgar desde la responsabilidad y transformar para generar equidad y oportunidades. Ambas cosas. El socialismo debe saber y poder levantar nuevamente la bandera de la modernidad, de la innovación y de la creatividad. Y debe articular y compartir las ideas y las propuestas adecuadas para sintonizar, entre otros, con las clases medias urbanas de nuestras ciudades. Porque no es lo mismo querer progresar que conformarse con conservar. No es lo mismo apostar por un sector público responsable que recortarlo sin más y sin prever más consecuencias. No es lo mismo arriesgar por la innovación y construir un modelo económico renovado que alargar la agonía de un modelo ineficiente. No es lo mismo repartir las pérdidas y los beneficios entre trabajadores y empresarios que cargar más sobre unos que sobre otros. No es lo mismo trabajar por la equidad y la igualdad de oportunidades que dejarlo todo al libre albedrío del mercado. Por ejemplo, la construcción de una ciudad. No es lo mismo abordar con convicción el fenómeno de la inmigración que utilizarlo como arma arrojadiza. Creo que el socialismo del siglo XXI, de esta segunda década, en Cataluña necesita de un PSC fuerte y de un PSC con fuerzas renovadas. ¿Y qué papel juega en estos objetivos de Cataluña y en estos objetivos de renovación del socialismo Barcelona? Barcelona es un proyecto de ciudad que está protagonizada por sus ciudadanos. Es el proyecto de ciudad más societario, más civil, de los que muchos responsables del mundo y de Europa me han comentado. Está liderado desde el punto de vista político por los socialistas. Ahora, en alianza con muchos sectores cuya principal característica, sencillamente, es creer en Barcelona. Creer en el papel de las ciudades y creer concretamente en el papel que puede y tiene que desarrollar Barcelona. Barcelona es quien mejor expresa la idea que de Cataluña y España tenemos los socialistas catalanes, y con nosotros miles y miles de ciudadanos de Cataluña. Y exprese de manera tangible un modelo de ciudad viable y diferenciado, que apuesta por la innovación y la equidad al mismo tiempo, por la cohesión social y la proyección internacional, por la capitalidad de Cataluña y por la capitalidad en España y en Europa. Barcelona es la mejor o una de las mejores tarjetas de presentación de Cataluña y España en el mundo,
y probablemente en estos momentos su activo más sólido y con mayores perspectivas. Barcelona es la ciudad más solvente, porque es al mismo tiempo rigurosa y ambiciosa, eficiente y eficaz. Barcelona no solo aguanta los efectos de la crisis, sino que está generando y renovando sus espacios y sus sectores de actividad económica. En definitiva, sus perspectivas y potencialidades económicas en estos momentos son evidentes. En Barcelona se están abriendo enormes expectativas en campos clave como es la creatividad, la biomedicina, nuevas tecnologías, sectores emergentes que al lado de los sectores industriales renovados tradicionales en Cataluña son la base de lo que espero que será el nuevo empuje económico. No podemos olvidar que Barcelona y con ella Cataluña es la principal fuerza exportadora del Estado y su principal polo industrial y logístico, no el principal polo en otros sectores económicos. Pero sí es el sector de donde salen más contenedores cargados hacia el mundo. Y, por cierto, aquí hay algunos que están trabajando para exportar teatro, por ejemplo. Teatro en show en Barcelona para todo el mundo. Contenedores y teatro, ambas cosas. Con tales realidades, con tales perspectivas, Barcelona está consolidando su posición geoestratégica en un entorno cambiante y exigente. Y lo hace como núcleo de un arco euromediterráneo y puerta privilegiada a Asia, como motor económico de la Europa del Sur y con un área metropolitana institucionalizada, finalmente, gracias a una nueva gobernabilidad que después de las elecciones municipales de mayo tendremos que desarrollar. Las nuevas capitalidades y las nuevas escalas de Barcelona constituyen una estrategia clave para Cataluña y España. Y Europa necesita referentes potentes y activos en el sur de Europa. Pues bien, Barcelona está dispuesta a hacerse valer en este sentido. En los trabajos de ciertos economistas, de Richard Florida, por ejemplo, hay dos grandes manchas de luz en las fotos de satélite nocturna de Europa. Uno es el arco mediterráneo, que tiene principal nodo en Barcelona, y el otro es el Gran Madrid. Y estos son dos factores en el sur europeo de vital importancia estratégica para España, para la salida de la crisis, para su proyección en el mundo. A las puertas de la segunda década del siglo XXI, cada vez más hay que hablar de capitalidades no solo ni principalmente políticas y administrativas. Es hora de capitalidades económicas y de apertura e innovación, industriales y logísticas, y culturales y creativas, y del talento y el conocimiento. Barcelona tiene además un modelo social urbano que cultiva la cohesión y se fundamenta en los barrios. A la Barcelona metropolitana estamos construyendo los barrios. Un modelo que cada vez es más esencial para una Europa que corre el riesgo de resquebrajarse, renegando ciertamente de un modelo, la multiculturalidad, que no funciona, pero en estos momentos en proceso de construcción de otro modelo, que nosotros le llamamos interculturalidad. La Europa del bienestar se debe poner al día, y esto empieza por los barrios de las ciudades. Afirmo, pues, Barcelona es un valor seguro. Barcelona es una gran oportunidad. Así lo defino y estoy convencido. Es una gran oportunidad para Cataluña, lo es para España y lo es para la izquierda moderna y solvente que hace frente a los retos de la globalización, que no niega la globalización, pero que hace frente a los retos de esta globalización para defender el modelo social europeo traducido en modelo urbano, social europeo. Y creo que Barcelona es un modelo en el que intentamos construir y afrontar los retos de la globalización para generar un modelo social de la Europa que a nosotros siempre nos ha gustado defender. Lo hace desde su personalidad, que habla de centralidad y ambición, de catalanidad y de progresismo, y que habla de cohesión y cosmopolitismo, en definitiva, de ciudad que es local y global a la vez.
porque hay ciudades globales que pierden su personalidad en el tránsito hacia la globalización, y Barcelona quiere ser ciudad global que juega la Liga de Ciudades Globales sin perder su personalidad. Barcelona es una ciudad gestionada con una óptica progresista. Y yo quiero remarcar que invierte más que nadie, que en momentos de dificultad desarrolla políticas sociales y que reduce la deuda. Acabo. Los resultados electorales son los que son, pero que nadie espere ver a los socialistas catalanes deprimidos o hundidos. Hemos sido vencidos, pero no derrotados. El 28 de noviembre es el inicio de nuestro trabajo para recuperar el Gobierno de Cataluña y hacerlo en mejores condiciones que las que hemos tenido. Y ese camino pasa por volver a ser el partido mayoritario en las próximas elecciones municipales y por contribuir decisivamente a la elección de un gobierno de progreso en las elecciones generales. Para lograrlo, tendremos que reflexionar sobre los errores cometidos y corregirlos. Lo haremos. Y volveremos a estar ahí, como siempre, pero con energías renovadas y las ideas más claras que nunca al servicio de Cataluña y también al servicio de España. Por ese camino solo se va al fracaso, el de la confrontación entre Cataluña y España, a la confrontación y a la ruptura. Nosotros estamos aquí para evitarlo, con nuestra voz, con nuestros votos, con nuestro proyecto, el proyecto de los socialistas catalanes. Un proyecto que estoy orgulloso de formar parte y de representar, tanto como de renovar y poner al día. Un proyecto al que quiero contribuir con un activo, Barcelona, al que pretendo situar como modelo de referencia de progreso social y dinamismo económico, de ciudad local y global, en Cataluña, España y en Europa. Recuperación, regeneración, renovación, reinicio. Son conceptos hoy imprescindibles para el ámbito económico, para el ámbito político, para los socialistas catalanes, para el conjunto de los progresistas. Pues bien, creo sinceramente que la recuperación empieza por Barcelona. Es por todo ello que aspiro a ganar de nuevo la confianza de los barceloneses, generando una nueva mayoría de progreso y con todos aquellos que creen en Barcelona y la construyen día a día, barrio a barrio, de abajo a arriba. Así ve las cosas este alcalde, que les habla desde la convicción personal, les aseguro que más firme que nunca y desde el compromiso político más decidido que nunca. Muchas gracias. Muchas gracias, señor alcalde. Pues si le parece, empezamos ya las preguntas. Alicia San Climens dice, ayer, en un acto de este foro en Barcelona, el segundo secretario del PSC, Miguel Iceta, disipó las dudas y aclaró que usted será el candidato socialista a la alcaldía de Barcelona. ¿Por qué cree, señor Hereu, que su partido le ha mantenido en vilo durante tanto tiempo? ¿Hubiera sido usted el candidato del PSC de haber sido mejor el resultado el pasado domingo? Ramón Darío Molinari, presidente de la Asociación de Corresponsales de Prensa Extranjera en España, dice, ¿qué efecto calcula tendría la aplastante derrota reciente del PSC en las municipales de 2011? Javier García, de la cadena COPE, dice, se teme que después de lo que le ha pasado en Cataluña este fin de semana, usted sea el siguiente en darse el batacazo. Siempre hemos decidido tarde el candidato a la alcaldía. Hace 4 años fue en marzo del 2007. Yo creo que es por un tema de método, ¿no? De esperar una cosa detrás de la otra. En todo caso, yo en septiembre expresé mi convicción de poder liderar un nuevo proyecto para Barcelona y en este sentido estamos trabajando para generar un nuevo proyecto de una Barcelona que se va reinventando, que nuestro proceso de transformación de la ciudad transforma también nuestro proyecto. Tendremos que explicar claramente, para poner en valor, como se expresa, lo que hemos hecho y en el momento en que lo hemos hecho y lo que ha sucedido en Barcelona estos últimos años
y, sinceramente, nosotros pensamos en Barcelona. Nos mueve Barcelona, nos motiva Barcelona y nos ilusiona Barcelona. Y en estos momentos estamos empezando a hablar con muchísima gente de Barcelona, muchos de la base social tradicional del socialismo y, como siempre, con muchos otros sectores que en otras elecciones, por motivos ideológicos, pues igual escogen otra Cataluña, pero que a la hora de escoger qué modelo de Barcelona, pues el proyecto que más les motiva es el proyecto que presentamos los socialistas. De manera que yo ni creo que los resultados no supongan una lectura de la realidad en estos momentos, o sea, que no podemos decir que las elecciones, lo que ha pasado este domingo, no tenga ninguna influencia. Me parecería absolutamente pues injusto expresar que no tiene ninguna consecuencia, tan injusto como expresar y de alguna manera vincular la voluntad de los ciudadanos de Barcelona, por ejemplo, a la hora de escoger el presidente y el gobierno de Cataluña, trasladarlo automáticamente en una correlación, en una distribución de concejales. Porque esto es menospreciar la voluntad de los barceloneses. Y de manera que yo creo que no, que hay ciertamente unos meses en el que tendremos que hablar de Barcelona, contrastar los proyectos de Barcelona, explicar bien lo que hemos hecho, explicar bien qué suponen las alternativas a nuestro modelo de ciudad. Porque podría haber la tentación de pensar que puede haber un cambio en Barcelona y no cambiar el modelo. Y esto nosotros tendremos que explicar muy claramente las consecuencias de alguna alternativa de nuestro modelo en Barcelona. Señor Herrero, ¿cómo valora que Trias, el candidato de CiU a la alcaldía de Barcelona, haya dicho que aspira a aumentar en las municipales los 250.000 votos que CiU ha conseguido en Barcelona el domingo? Bueno, porque yo creo que él expresa legítimamente pues, las aspiraciones de una alternativa, como nosotros tenemos que expresar y promover el nuevo modelo de Barcelona para los próximos años. Luis Coll dice, ¿qué tal están, en su opinión, las aguas entre Nicaragua y Ferraz? Nicaragua, hay que decirlo, es la calle de Barcelona donde está la sede del PSC. El PSOE ha pedido al PSC una reflexión por su importante retroceso y en esta petición muchos vemos un cierto reproche implícito porque el PSOE exonera a Zapatero del batacazo en Cataluña. ¿Qué cree que ha pesado más en los resultados? ¿La mala gestión de la crisis económica por el presidente Rodríguez Zapatero o la mala gestión del tripartito en Cataluña? Nunca he sido partidario de... Cuando las cosas van mal desde el punto de vista electoral, nunca he sido partidario de traspasar la responsabilidad a factores externos, ¿no? A la propia responsabilidad. No lo ha hecho José Montilla, ha asumido plenamente la responsabilidad. Pero sinceramente yo creo que es la suma de diferentes factores. Es evidente que la crisis económica pesa. Pesa y pesa la gestión de la crisis económica a todos los niveles. De la respuesta de la socialdemocracia en Europa o a nivel global, esto también pesa. La falta de respuestas de la izquierda global frente a una crisis de mercado global pesa. Pesa lo que pasa en España, pesa la estrategia, lo que ha pasado en Cataluña en los últimos años, pesa el desarrollo tan problemático del Estatuto, pesan muchos factores. Algunos muy estructurales, algunos muy de coyuntura. Todo yo creo que influye, pero en todo caso la asunción de responsabilidad la misma noche la asumió plenamente el presidente de la Generalitat y el primer secretario del PSC. Yo en esto nunca he creído. Yo creo que la lectura de los resultados electorales siempre es una magnífica lección que los ciudadanos nos dan. Son mensajes muy claramente expresados. Carlos Puig dice, en su opinión, Artur Mas acercará a Cataluña a la independencia o moderará su discurso. ¿Qué papel de movilización de los independentistas tendrá Laporta
en una posible huida hacia adelante para escapar o eludir las demandas por corrupción en su gestión del Barça. Usted dijo ayer que el PSC no es nacionalista, ni mucho menos independentista, pero ayer el señor Iceta le recordó a CiU que este partido, CiU, no tenía el monopolio del nacionalismo y reivindicó la historia nacionalista o catalanista del PSC. ¿A quién hacemos caso? ¿El nuevo PSC será un partido catalanista moderado o el partido del españolismo integrador en Cataluña? Intereconomía, en este mismo sentido, dice, ¿puede concretar en qué consideran que se ha desviado el PSC respecto a lo que usted llama centralidad? ¿Considera que el PSC ha exacerbado demasiado su catalanismo? No, el PSC y el conjunto de fuerzas políticas estableció en el 2003 un acuerdo para aumentar el marco de autogobierno en una operación que fue la generación de un nuevo estatuto después de 23 años de estabilidad. Operación que tiene sus riesgos políticos, que ha tenido también pues, enormes beneficios desde todos los puntos de vista, pero también la asunción de riesgos. De manera que es verdad que en la defensa del estatuto yo creo que José Montilla ha tenido un papel institucional de primer orden. Nunca un presidente había defendido de manera objetiva tan claramente el marco de autogobierno del nuevo estatuto, que significa más autogobierno. ¿Esto significa ser nacionalista? No, esto significa expresar el catalanismo del PSC. Es verdad que hay otras fuerzas políticas del tripartito que no creyeron en el estatuto como marco común y que de manera, pues yo diría que legítima, pues expresan ahora que hay otros horizontes para Cataluña, que son la independencia. Y después hay la diferencia entre diferentes estrategias para llegar a la independencia. Este no es el objetivo, nunca lo ha sido del PSC. De manera que yo creo que no se tiene que confundir el independentismo, que es una corriente seguramente creciente pero minoritaria en Cataluña. Seguramente muy relatada desde aquí, pero es minoritaria en Cataluña, no es mayoritaria. El catalanismo tiene que volver a encontrar puntos de acuerdo, porque si no se debilita, digamos. Y un país en el que cada partido tiene un proyecto diferente, pues es un país más débil. En este sentido, yo creo que yo he expresado hoy el catalanismo del PSC, que es defensa del autogobierno y un discurso para España. Discurso no fácil, porque necesita tener, pues, efectivamente, aliados, ¿no? Los tiene, pero en algo que se tiene que ir trabajando para convencer a más gente. ¿Qué papel tendrá Laporta como abanderado del independentismo? ¿Qué le augura? Bueno, la dificultad de que el mundo de la política nunca ha estado en el mundo del fútbol, pero es diferente. Tiene reglas de juego diferentes, tiene sistemas de control, de comportamiento diferente, de manera que son dos mundos. Y la verdad es que tiene un gran reto de convertir una ilusión basada en una coyuntura y en un mensaje, digamos, muy fácil de transmitir, pero que después se tiene que desarrollar en el tiempo. De algunos proyectos, a mí lo que me preocupa es que finalmente se convierta en un factor de desilusión, de frustración, de callejón sin salida. Yo creo que algunos proyectos, finalmente, después de mucha retórica, no llevan a ningún sitio que se pueda construir democráticamente, digamos. A no ser que alguien piense con rupturas unilaterales, pero esto se hace con una enorme mayoría. Vaya, ni con una enorme mayoría no se hace. O sea que yo, sinceramente, no quiero alimentar una Cataluña que alimente generación de frustración en torno al marco para trabajar ciertamente para construir país. Yo quiero un marco en el que poder desarrollar la fuerza real de Cataluña, porque hemos vivido momentos
de gran inflación retórica en la que hemos perdido muchos elementos de poder real de decisión. Por ejemplo, en el campo económico. Gran inflación nacionalista con pérdida de capacidad de decisión o con una inversión en infraestructuras misérrima. Esto ya lo hemos vivido. Yo no quiero en el futuro volver a vivir estos procesos. Luego volveremos seguramente a las elecciones y al futuro. Pero ahora desde La Vanguardia le preguntan si el Gobierno decide rescatar la abultada deuda municipal de Madrid, ¿cuál será la respuesta de la Alcaldía de Barcelona? No, yo he expresado que todos partimos de reglas, los 8.000 municipios de España, partimos de reglas de funcionamiento absolutamente iguales, que el municipalismo es un ámbito de autonomía, pero también de responsabilidad, de manera que ante reglas que son iguales, cada uno tiene que asumir, porque no somos un poder derivado de otro, sino que emanamos de la responsabilidad que nos piden nuestros ciudadanos. De manera que cada nivel, yo comparto el que el municipalismo tiene que mejorar la financiación local. Yo creo que lo tenemos que mejorar, que competencias y financiación tiene que haber suficiencia, autonomía y responsabilidad. Yo creo en esto, lo defiendo y lo defenderé. De manera que no puede haber un rescate unilateral de una ciudad, porque después vendrán centenares de ciudades que también pedirán, con el mismo derecho, un rescate. De manera que cada ámbito tiene que asumir su responsabilidad. Entre otras, quizá, de aumentar la fiscalidad y pedir un esfuerzo a los ciudadanos. Es lo que hizo Barcelona. Barcelona en el 93 puso las tasas impositivas locales al máximo. Pidió un esfuerzo a sus ciudadanos en función de un proyecto de transformación. Y esto es lo que te da legitimidad para después, efectivamente, hacer una estrategia de mejora global para todo el mundo de la financiación. O sea, yo advierto que estaré absolutamente en contra, y lo he expresado al Gobierno del Estado, de una operación de rescate de cualquier ciudad, sea Barcelona, sea Madrid, sea la que sea, porque me parecería muy poco serio. O sea, entonces sí que Europa tendría derecho efectivamente a pensar que España no es un país serio. Albert López, de Conradio, le pregunta: el presidente Zapatero acaba de anunciar el aumento de la privatización del aeropuerto del Prat hasta el 49%. ¿Cómo valora usted esta medida? ¿Cómo cree que va a afectar a Barcelona? ¿Significa ir a la centralidad? No, pasar la gestión de los aeropuertos, entiendo, en concesión. Sí. Bueno, no lo explica la... Yo creo que es avanzar en un modelo de gestión individualizada de un aeropuerto, en el que, además, yo afirmo, como Ayuntamiento de Barcelona, que quiero estar presente. Porque para mí el aeropuerto, como para cualquier ciudad global, es una pieza fundamental para el desarrollo social y económico. Necesitamos tener presencia en el aeropuerto. Yo creo que esto da pie a la presencia, digamos, de sectores privados, empresariales, y espero que de sectores también institucionales. Y en este sentido yo quiero compartir con otras entidades la gestión individualizada de nuestro aeropuerto. En este sentido creo que es un buen paso si nos da mayor capacidad para gestionar una pieza que no solo es infraestructura, sino que es uno de los ejes más estratégicos para los próximos años. Rafael Guardans dice: el área metropolitana la desmontó Pujol y la ha reinstaurado Montilla. ¿Hay riesgo de frenar el proceso de la Gran Barcelona en esta nueva etapa liderada por Artur Mas? Yo creo que el Parlamento de Cataluña aprobó por unanimidad la nueva ley del área metropolitana. Es un texto que reconoce pues, específicamente muchas competencias y que abre un abanico de muchas posibilidades. Si se desarrollan muchas competencias en ámbito metropolitano, dependerá también de la voluntad de los municipios de creer realmente en un proyecto metropolitano.
Yo creo que esto dependerá de las próximas elecciones municipales. Pero no creo que el Gobierno de Cataluña, digamos, pues aboliese la ley, porque el aprobado ha sido un proceso, yo creo que bastante más interesante, bastante más positivo que el de los años 80. Yo creo que ha habido una maduración de todas las fuerzas políticas. Hay una realidad metropolitana que, como es tan evidente, ha avanzado. Ahora, vendrá el momento de la realidad a partir del 22 de mayo. Yo creo que si yo soy el alcalde de Barcelona, el proceso metropolitano avanzará de manera fuerte, porque tendrá liderazgo de gente que cree realmente en el proceso metropolitano. Pero esto será un proceso político, dependerá de las mayorías. Mariluz Alonso, de La Gaceta, le pregunta, ¿le gustaría que Carme Chacón fuera la nueva líder del PSC? ¿Cree que una renuncia por su parte a encabezar la lista en Barcelona podría salvar al PSC de una nueva derrota en 2011 en su enclave más importante, como es la ciudad condal? En este mismo sentido, dice, si no es Carme Chacón, ¿a quién ve liderando el nuevo PSC? ¿A Corbacho, a Castells, a Iceta? No puedo responder en estos momentos porque, digamos, las personas serán el proceso final después de una reflexión. Ahora no, nosotros no podemos entrar en guerra de nombres. El PSC tiene personas, algunas conocidas, otras quizá menos conocidas, para asumir responsabilidad de liderazgo del nuevo PSC. En todo caso, yo creo que lo importante es que establezcamos una buena estrategia y después escogeremos el equipo para desarrollar esta estrategia. Ahora, sería absolutamente inconveniente empezar a dar nombres y hacer quinielas. Yo creo que esto sería una falta de respeto al proceso. Va a ser difícil que lo puedan evitar ustedes, eso, ¿no? Bueno, efectivamente, pero yo defiendo la autonomía de una organización, ¿no?, para decidir cómo, cuándo, cómo los procesos, ¿no? Es legítimo que la gente opine, pero nos permitirán que también decidamos los que formamos parte de un partido. Momento no ve usted haciendo las maletas a Carme Chacón y a su esposo, ¿no? Es que no. Es que esto es Carmen la que tiene que... ¿no? Se lo hubiéramos preguntado esta mañana si hubiera venido. Usted ha insinuado en su intervención que el centro-derecha está sobrerepresentado en detrimento de la izquierda en cuanto a medios de comunicación. Y le preguntan si han tenido, en su opinión, los medios de comunicación catalanes algún impacto significativo en los resultados electorales. Bueno, hombre, los medios tienen su influencia, evidentemente. Yo tampoco quiero ahora trasladar toda la responsabilidad al mediador, digamos, ¿no? No, tienen su influencia. Yo creo que la responsabilidad básica es de las fuerzas políticas, de los representantes políticos. Sí constato, afirmo, que en general la izquierda, que nunca aspira a tener medios muy militantes, yo creo que esto no es nunca ni nuestra cultura política, ni nuestra tradición, ni nuestra vocación. Pero yo sí veo en ciertos medios que hay gente que milita en contra de opciones progresistas, en medios audiovisuales, especialmente ahora que se ha diversificado tanto. Hombre, yo veo pues, que efectivamente veo ciertas sensibilidades pues, que tienen una gran presencia, sinceramente. Y la verdad es que veo menos sensibilidad en el campo progresista. Es un tema de seminario para cuando todo haya pasado, digamos, pero yo creo que esto lo tendríamos que afrontar, ¿no? Porque, hombre, influye, yo creo que no determina. Lo que determina es la voluntad libre de los ciudadanos, digamos, ¿eh? Que yo lo que creo es que tienen que tener variedad, diversidad para formarse una opinión. Yo creo que esto es lo que hacen, es el ciudadano el que es soberano y además es el que decide libremente. Luis Alsina, usted ha recordado la victoria del Barça frente al Madrid. ¿No le parece que es malo y arriesgado aumentar la confrontación entre Madrid y Barcelona? ¿Por qué alentar que la competencia deportiva entre los dos clubes sea la guerra entre dos ciudades como imágenes respectivas de Cataluña y de España? ¿Por qué más que un club, más que un partido? ¿A quién beneficia alimentar la antipatía hacia Cataluña y hacia Barcelona entre los madrileños, los madridistas y el resto de los españoles? No, yo creo...
No, yo sinceramente viví el ambiente, por ejemplo, entre las directivas y fue de un absoluto fair play. O sea que no, yo viví un buen ambiente y creo que más bien, hombre, hay gente que intenta animar a los partidos y hay gente que yo creo que aporta una cierta razonabilidad. Yo creo que la confrontación es buena, si no es exagerada en este sentido. Yo creo que no es nada grave. Yo creo muchísimo en el diálogo absolutamente imprescindible y necesario entre ambas ciudades. Y creo que esto es compatible con pasárselo bien con el mejor fútbol que se da en el mundo entre dos grandes equipos. Pues ya vamos a terminar con esta pregunta de Ignacio Buqueras. Ya no hay más tiempo. Barcelona es un excelente referente por el mejor uso del tiempo. Fue la primera ciudad que ha tenido y tiene una regidoría, concejalía, sobre los usos del tiempo. ¿Cuáles son los resultados de esta iniciativa? Creo que el uso del tiempo es un tema que preocupa a sectores de las ciudades, especialmente a las familias, a los matrimonios jóvenes, que tienen que hacer compatible, pues, normalmente mucha responsabilidad en el campo profesional con la generación de un proyecto de familia con hijos. Esto preocupa a muchísima gente. De manera que las ciudades, pero las ciudades significa las empresas, los equipamientos públicos, en general, podemos adaptar el funcionamiento de una ciudad, también del sistema productivo, para hacer compatible, por ejemplo, productividad y tiempo compartido entre la educación, el estar con la familia. Yo creo que es un tema emergente, no es ninguna frivolidad. Seguramente es un tema que la crisis ahora le ha quitado, pues, quizá relevancia, pero yo creo que es un tema que se va trabajando. Conozco a muchas empresas muy competitivas que han hecho reformas en su organización para hacer compatible y más, por tanto, más agradable el desempeño de una actividad profesional compatible con la calidad de vida y, por tanto, mayor flexibilidad. Bueno, yo creo que no es un mal modelo. En todo caso, nosotros estamos doblando el número de plazas de guardería en este mandato en Barcelona, entre otras cosas, porque es uno de los instrumentos que una ciudad moderna, difícil para muchas familias, puede aportar para hacer más compatible el tener una tasa de actividad importante, masculina, femenina, con el desarrollo de proyectos de familia, digamos, ¿no? Yo creo que es un tema emergente, cada vez será más importante. Pues muchas gracias. En nombre de Asisa, Red Eléctrica de España, y de BT, el responsable director de esta última en Cataluña, Eduard Lafit, despedirá el acto. Hola, buenos días, buen día. En nombre de los patrocinadores, pues agradecer a nuestro invitado de hoy, al alcalde de Barcelona, Jordi Hereu, su presencia en este coloquio. Agradecerle también las reflexiones y los puntos de vista de su partido, de usted mismo, en las pasadas elecciones del domingo en Cataluña. Valoramos positivamente, pues, este periodo de reflexión que inician a partir de ahora en su partido y que, bueno, pues tendrá sus consecuencias y proyectos en el futuro, ¿no? Y nada más, agradecer a todos ustedes su presencia aquí y les emplazamos para otra ocasión. Buenos días.